Historia 1. Mi amigo Marine durmió en mi cama y algo me habló. Abrí los ojos y había algo a un brazo de distancia. Y en mi cabeza escuché, te vi verme, punto. Tenía 19 años y vivía solo en un depa chiquito en la periferia de Puerto Niebla, de esos edificios viejos donde el pasillo siempre huele a humedad y a comida recalentada. Mi vida era sencilla, trabajaba en una tienda de autopartes, estudiaba en las noches y sobrevivía con café barato. Esa semana me escribió un compa de la prepa, Gael, que estaba de permiso de la Marina y quería pasar a saludar. No lo veía desde que se fue, así que obvio le dije que sí. No era el tipo de amistad de hablar diario, pero sí de esas que cuando se reencuentran se sienten intactas. Gael llegó con su mochila, su corte impecable y ese aire de cansancio que traen los que han dormido más en camiones que en camas. Nos echamos unas cervezas, platicamos de lo típico, y como mi depa era de un cuarto, le ofrecí mi cama. Yo me fui al sillón en la sala, uno de esos seccionales en forma de L que compré usado. La parte corta de la L quedaba justo a la altura de mis pies y enfrente había un átem encuadrado metido en ese huequito. Era cómodo, pero siempre me dio una sensación rara dormir ahí, como si quedaras expuesto. Esa noche dejé una luz del pasillo encendida porque el interruptor del baño estaba fallando y no quería andar a oscuras. La sala se quedaba en penumbra, con el rectángulo amarillento del pasillo colándose por la puerta entreabierta. Me acosté, me acomodé una sudadera como almohada y pensé que me iba a dormir rápido. Pero tuve ese tipo de sueño raro donde sientes que ya descansaste aunque apenas han pasado minutos. No sé explicarlo, estaba dormido, pero mi mente se encendió antes de que yo abriera los ojos. Sentí el peso del cuerpo, el frío en los pies, el zumbido del refri. Todo demasiado nítido. Abrí los ojos y lo vi. Parado al lado del átemen. Dentro del largo de mi brazo. No fue que lo buscara, estaba justo ahí, como si hubiera estado esperando a que yo lo notara. Era una silueta recortada por la luz del pasillo, pero no una sombra plana, tenía volumen, como alguien real. Medía, tal vez 1 metro 10. Pequeño, pero no como niño. La cabeza se veía grande para el cuerpo. Lo único que pude distinguir con claridad fue el cabello, grasoso, pegado, colgándole en mechones sobre la cara como si no se lavara desde hace semanas. No le vi ojos, no le vi boca, pero sentí que me estaba mirando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Fue un terror puro, instantáneo, como cuando te resbalas en la orilla de una azotea, pero multiplicado. Se me apretó el pecho, se me secó la garganta y me dio una náusea fría. Lo peor fue que no me sentí paralizado como en los episodios de parálisis del sueño que ya me habían dado antes. Podía moverme. Podía gritar. Podía levantarme. Y aún así, no hice nada. Fue como si mi instinto me gritara, no lo reconozcas, no le des permiso. Cerré los ojos de golpe y me volteé hacia el respaldo del sillón, dándole la espalda al átemen y a la sala. Me hice bolita y apreté la cara contra la tela, intentando respirar sin hacer ruido. En mi cabeza repetía cosas sin sentido, ya, es un sueño, es el cansancio, mañana te vas a reír. Pero el miedo no bajaba. Al contrario, se sentía como una presencia pesada pegada al aire. Como si el cuarto estuviera ocupado. Entonces lo escuché. No fue un sonido normal. No fue como una voz en el aire, ni como alguien hablando desde el pasillo. Fue como un susurro fuerte metido en mi oído y al mismo tiempo dentro de mis pensamientos. Clarísimo, como si me lo hubieran escrito por dentro, te vi verme, no actúes como que no. En ese instante se me enchinó la piel de todo el cuerpo. No puedo describir la mezcla de vergüenza y pánico, como si me hubieran cachado haciendo algo prohibido, aunque lo único que hice fue abrir los ojos en mi propia casa. Me quedé inmóvil. No recé de una manera religiosa, porque ni siquiera soy muy creyente, pero sí me puse a suplicar en silencio a lo que fuera que existiera. Pensé en mi mamá, en mi perro de cuando era niño, en cualquier cosa que me anclara a lo normal. Traté de contar respiraciones para no hiperventilar. No quería voltear. No quería comprobar si seguía ahí. Sentía que si lo miraba otra vez, iba a pasar algo que no podría deshacer. Pasaron minutos que se sintieron como horas. En algún punto escuché un crujido, como de uñas o dedos rozando tela, pero no sé si fue real o mi cerebro inventando. Luego, silencio.
Un silencio tan pesado que hasta el zumbido del refri parecía lejano. Yo seguía con los ojos cerrados, despertísimo, esperando que el terror bajara aunque fuera un poco. Y de repente, escuché pasos en el piso del cuarto. Gael se había levantado. Lo oí abrir la puerta del baño, prender la luz, el chorro del lavabo, la cadena. Sonidos normales, cotidianos, que deberían haberme tranquilizado. Pero me dio más miedo, porque significaba que yo no estaba solo despierto. Si eso era un sueño, ¿por qué Gael estaba haciendo su rutina? Me quedé quieto, fingiendo dormir. Gael pasó por la sala rumbo al cuarto y por un segundo sentí que se detenía. No habló. Solo siguió. La cama tronó cuando se acostó otra vez. Y yo, como si me hubieran soltado una cuerda del cuello, empecé a caer en un sueño pesado, vencido por el agotamiento y el miedo. Amaneció con luz blanca entrando por la ventana. Me desperté con la boca seca y el cuerpo adolorido, como si hubiera corrido. Me senté en el sillón y lo primero que hice fue mirar el átemen. Ahí estaba, normal, con una cobija doblada encima. Me reí nervioso, me dije que fue un episodio raro, que tal vez mezclé un sueño con la vigilia. Preparé café, puse pan en un plato y fingí que todo era normal. Gael salió del cuarto despeinado, con ojeras, y se sirvió café sin decir mucho. Comimos en silencio un rato, hasta que él soltó, como quien no quiere darle importancia: oye, anoche me levanté al baño y sentí bien raro el depa. Como si estuviera embrujado o algo. Se rió, pero fue una risa tensa, sin chiste. Yo me quedé con el pan a medio camino. Sentí un frío en la nuca, el mismo de la noche anterior. Le pregunté qué quiso decir. Gael se encogió de hombros y dijo que, cuando pasó por la sala, se le erizó la piel, como si hubiera alguien parado ahí aunque no veía a nadie. Que incluso pensó en prender todas las luces, pero le dio pena despertarme. Dijo algo como: no sé, bro, tal vez es el edificio, o yo ando sugestionado. Y luego cambió el tema. Me lo dijo como quien confiesa una tontería, pero a mí me dejó sin aire. No le conté lo mío. No porque no confiara en él, sino porque al decirlo en voz alta sentía que lo iba a volver real. Como si nombrarlo lo invitara. Me limité a hacer un chiste: igual y es el vecino, se oye todo. Pero por dentro estaba temblando. Ese día, cuando Gael se fue, hice algo que me da vergüenza admitir: revisé el depa como si buscara a alguien escondido. Abrí el closet, revisé detrás de la cortina, miré debajo de la cama. No había nada. Todo estaba igual. Y aún así, por semanas evité dormir en el sillón. Moví el átemen a otro lado. Dejé la luz del pasillo apagada. Puse música bajita para no escuchar el silencio. Nada me servía del todo. He tenido parálisis del sueño. He tenido sueños lúcidos donde sé que estoy soñando. He tenido esos falsos despertares donde crees que ya amaneció y sigues en el sueño. Esto no se sintió como nada de eso. No estaba atrapado. No estaba confundido. Estaba despierto y vi una figura ocupando espacio en mi sala. Y luego escuché una frase con intención, con conciencia. Lo peor es que no fue un grito ni una amenaza directa. Fue como un reclamo. Como si yo hubiera roto una regla al verlo. Con el tiempo lo racionalicé 1000 veces, que la luz del pasillo hizo sombras raras, que estaba cansado, que el cerebro completa formas, que escuché una frase en mi cabeza porque estaba en un estado entre sueño y vigilia. Todo eso suena lógico, hasta que recuerdo la sensación exacta de ser observado, y la coincidencia de que Gael también sintiera la casa distinta esa misma noche. No me volvió a pasar nada igual, ni antes ni después. Y eso, en lugar de tranquilizarme, a veces me inquieta más. Porque significa que no fue mi rutina, ni mi estrés, ni mi mente haciendo de las suyas. Fue una sola vez. Como si algo se hubiera asomado, se hubiera asegurado de que yo lo notara, y luego se hubiera ido. Hoy, años después, todavía me cuesta dormir si una luz queda encendida en un pasillo. Y cada vez que veo un cabello grasoso pegado en la frente de alguien en la calle, mi estómago se hace nudo. No sé qué fue, pero sé lo que sentí. Y sé que, por un segundo, tuve la certeza absoluta de que en mi sala había algo que no debía estar ahí, y que se ofendió porque lo vi. ¿Soy el idiota por no haberle contado a Gael lo que vi esa noche y dejarlo con la duda?
¿Debería haber investigado más o hablar con el administrador del edificio, o es mejor dejarlo morir y no buscarle explicación? ¿A alguien más le ha pasado algo parecido donde no se siente como parálisis del sueño, sino como algo consciente? Respuesta 1. NTA. Si alguien me dice, te vi verme, yo tampoco lo vuelvo a mencionar en voz alta jamás. Suena a que hiciste lo más seguro, no alimentarlo. Respuesta 2. La parte de que tu amigo también sintió el ambiente raro es lo que me convence. Una cosa es un sueño, otra es que dos personas lo perciban la misma noche. Respuesta 3. Info, ¿había espejos frente al sillón o algo que pudiera reflejar la luz del pasillo? A veces las sombras con cabello, como colgando de una silla, se ven demasiado humanas de madrugada. Historia 2. Mi infancia aislada en la montaña escondía una niña azul. No fue un golpe. Fue el cerrojo moviéndose solo, como si alguien invisible estuviera jugando con la puerta. Crecí fuera de la red, literalmente. Sin vecinos, sin postes de luz, sin señal, sin calles con nombre. Mi familia fue la primera en levantar una casa estable en una montaña que, según los pocos registros que mi papá logró conseguir en el municipio de un pueblito llamado San Brumario, había quedado vacía desde que unos mineros se fueron a principios del siglo pasado. El lugar era hermoso y áspero, pinos altos, niebla que se metía en los huesos y un silencio tan grande que a veces escuchabas tu propia respiración como si fuera alguien más cerca de ti. Nuestra casa era de troncos, hecha a pulso, con una entrada pequeña tipo mudrón donde te quitabas el lodo y la nieve antes de pasar. A medio kilómetro cuesta arriba quedaba un campamento minero abandonado. 9 cabañas, algunas ya tragadas por el monte, otras con techo hundido, y una en particular que, por alguna razón, aguantaba mejor que todas. No había tours, no había placas, no había historia clara. Solo ruinas y esa sensación de que el lugar no quería que lo miraran demasiado. De niño, ese campamento era mi parque. Subía con una mochila, una linterna y la seguridad absurda que solo tiene alguien que cree que el mundo es suyo. Jugaba a explorar, a ser arqueólogo, a encontrar tesoros. Los tesoros eran clavos viejos, pedazos de losa, una herradura oxidada. Y una libreta. La libreta estaba en la cabaña más entera, escondida en un cajón que rechinaba como si se quejara. Tenía hojas amarillas y una letra distinta cada tantas páginas. Había anotaciones de un dueño reciente y otras, por lo que decía, de un dueño anterior. No eran diarios románticos ni nada así. Eran notas prácticas, listas de cosas y de vez en cuando, frases raras. La primera vez que leí sobre ella pensé que era una broma interna, la niña azul. Así la llamaban, como si fuera algo tan normal como decir el clima. Un texto decía algo como que se le aparecía cerca de los árboles cuando había neblina. Otro mencionaba una risita. Y uno, escrito con una letra temblorosa, decía que no debías seguirla si la veías, porque te llevaba a donde no querías ir. No decía a dónde. Solo eso. Me dio risa nerviosa y cerré la libreta, pero no la dejé ahí. Era como si el papel pesara más que un montón de historias inventadas. Al final la regresé al cajón y me fui, tratando de convencerme de que los adultos también se aburren y escriben tonterías. Un par de años después encontré algo todavía más extraño, restos de un fuerte de niños, como de esos que haces con ramas, pero más elaborado. Tenía una puerta vieja, de esas hechas a mano, colgada en un abeto con muérdago, como si alguien hubiera intentado hacer una casa del árbol. La puerta no tenía sentido, era pesada, de madera antigua, con marcas de herramientas de otra época. No había forma de que un niño la subiera sin ayuda de un adulto, y no había otros niños cerca. Yo era el único niño en kilómetros. Me acuerdo de tocar la madera y sentirla fría, aunque el sol estaba alto. No escuché nada raro ese día, pero me fui con la sensación de que había llegado tarde a un juego que alguien más ya había terminado. La cosa más concreta pasó una noche de otoño, cuando yo ya era adolescente. Habíamos ido al pueblo por provisiones y regresamos tarde, con la camioneta cargada y el aire oliendo a hojas mojadas. Entramos por el mudrón, como siempre. Mi papá dejó las bolsas, mi mamá se sacudió el cabello lleno de gotitas, y yo me quedé un segundo mirando la oscuridad afuera por la ventana. Fue ahí cuando escuchamos el sonido, clic 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 clic,
rapidísimo, como un insecto golpeando metal. Nos volteamos al mismo tiempo hacia la puerta principal que daba al porche. El cerrojo, el que necesitas girar con fuerza para trabarlo, se estaba cerrando y abriendo solo. No una vez, ni dos. Era como si alguien lo estuviera girando con rabia, a una velocidad imposible. A mí se me congeló la garganta. Mi papá dio un paso, pero se detuvo como si algo lo hubiera empujado sin tocarlo. Yo solo alcancé a decir, mamá. No grité, pero me salió con esa voz chiquita que no usas desde que eres niño. Mi mamá, que era la más práctica de los tres, caminó directo a la puerta. La abrió de golpe, como retando a lo que fuera. Afuera no había nada. Ni una sombra, ni un animal, ni una rama golpeando. El porche estaba vacío, la noche quieta. Cerró la puerta con calma. El cerrojo hizo un último movimiento, como si dudara, y se quedó quieto. Mi mamá respiró y dijo, fue el viento. Mi papá no contestó. Yo tampoco. Esa fue la parte más rara, después de eso, nunca volvió a pasar. Ni una vez. Como si el fenómeno solo hubiera querido que supiéramos que podía hacerlo. Los años siguieron, y como pasa con todo, lo guardamos en una cajita mental etiquetada como cosas raras de la montaña. Me fui a estudiar, volví a ratos, y ya en mis veintitantos llevé a una amiga de la familia, una señora llamada Lidia, a dar un paseo a caballo por los senderos. Era inicio de primavera, barro blando, olor a resina, ese sol que calienta pero no alcanza a borrar el frío. Íbamos conversando de tonterías, de recetas, de cómo el invierno ahí arriba era más cruel que en el pueblo. De repente, a unos 40 metros, se escuchó la risa de una niña. Clara, fuerte, como cuando alguien se ríe sin miedo. Los caballos ni se asustaron, pero yo sentí cómo se me apretó el estómago. Lidia sonrió y dijo algo que todavía me da escalofríos por lo inocente, «Ay, tienes niños aquí arriba». Yo negué con la cabeza, lento, y le dije la verdad, no. No hay niños. No hay nadie. No vivimos cerca de nadie. La sonrisa de Lidia se borró. Se puso pálida, como si de pronto el aire hubiera bajado 10 grados. Me preguntó, entonces, ¿qué fue eso? Y yo me quedé callado un segundo demasiado largo. En mi cabeza apareció la libreta, las letras distintas, la frase sobre no seguirla. La niña azul. No vi nada, no vi un vestido, no vi una figura. Solo esa risa colgando entre los árboles como si alguien se hubiera escondido detrás de un tronco para jugar. No quise sonar loco ni asustar a Lidia, así que dije lo único que pude, no sé. Y seguimos montando. Hicimos como si nada. Pero mi cuerpo no estaba actuando. Yo iba rígido, mirando de reojo la línea del bosque, esperando que algo saliera corriendo. Nada pasó. Y eso fue peor, porque me dejó con la certeza de que no era una persona real tratando de llamar la atención. Desde entonces, lo que más me persigue no es la risa ni el cerrojo. Es otra cosa que ocurre muy pocas veces, pero cuando pasa, me cambia el humor por días. De la nada, sin explicación, me cae una sensación horrible, como si algo malo estuviera cerca. No es miedo normal. Es como si el ambiente se volviera más pesado, como si el aire tuviera intención. Me ha pasado caminando, me ha pasado dentro de la casa, incluso una vez mientras estaba arreglando una cerca. Dura minutos, pero en esos minutos todo se siente equivocado, como si estuvieras donde no deberías estar. Un día, hablando con un señor mayor que tiene terreno cerca, alguien que los del pueblo describen como duro y de pocas pulgas, salió el tema. Le diré don Rómulo. Era de esos que se ríen del peligro y se burlan de la mala suerte. Estábamos tomando café en su cabaña, viendo cómo se metía la niebla entre los árboles, y yo, sin pensar mucho, le pregunté si alguna vez había sentido esa oscuridad rara, ese malestar como de presencia. Esperaba que se riera. Esperaba un chiste. Pero don Rómulo dejó la taza en la mesa con un cuidado lento y se quedó serio, serio de verdad. Me dijo que sí. Que una vez estaba solo en su cabaña, tranquilo, y de pronto fue como si la oscuridad afuera se hiciera más oscura, como si le hubieran bajado una cortina al mundo. Dijo que se le erizó la piel, que el corazón se le aceleró, y que por primera vez en su vida tuvo ganas de agarrar las llaves e irse sin cerrar. Me confesó algo que me sacudió, que se sintió aterrorizado sin razón,
como si algo lo estuviera observando desde muy cerca. Le duró, según él, unos 10 o 15 minutos, pero sintió que fue una eternidad. Y remató con una frase que me dejó helado: me alegra que lo hayas dicho, porque pensé que me estaba volviendo loco. Ahí fue cuando entendí que la montaña no era solo aislamiento y naturaleza. Había algo más, algo que no necesariamente se dejaba ver, pero que se manifestaba en pequeñas maneras: una risa sin dueño, un cerrojo moviéndose como por manos invisibles, una puerta vieja colgando en un árbol como si alguien hubiera armado un refugio para alguien pequeño, y esa sensación de maldad que aparece sin aviso. Yo no tengo pruebas, solo recuerdos. Pero cuando vuelvo a ese campamento minero, ya no entro como niño curioso. Entro como adulto que sabe que hay historias que no se escriben en libros, solo se quedan pegadas en la piel. A veces me pregunto si la niña azul era una advertencia o una trampa. Si los dueños anteriores la vieron de verdad o si solo le pusieron un nombre a algo que no podían explicar. Y lo peor es que, si algún día la viera, no sé si tendría la fuerza para no seguirla. Porque una parte de mí sigue siendo ese niño que subía a buscar tesoros, convencido de que nada malo podía pasarle en su propia montaña. ¿Soy el malo por no contarle a Lidia lo de la niña azul y la libreta en ese momento? ¿Debería volver al campamento y buscar esa libreta para entender qué sabían los otros dueños? ¿Estoy exagerando al pensar que esa sensación de maldad es algo real y no ansiedad? Respuesta 1. NTA. Proteger a tu amiga de un susto innecesario fue razonable, y además no tenías pruebas, solo intuición. Respuesta 2. Yo sí regresaría por la libreta, pero de día y con alguien más. Si varios han escrito lo mismo, algo hay ahí, aunque sea un patrón extraño. Respuesta 3. Esa descripción de la oscuridad más oscura y el terror sin motivo, me pasó en el campo una vez. No digo que sea paranormal, pero tampoco es normal. Si te gustaron esas historias, suscríbete.